Quizá lo más importante que pasó ayer en términos políticos y en términos económicos es lo que ocurrió en el Congreso de la Nación. Cuando hay votaciones importantes en el Congreso de la Nación, uno mira dos cosas, o por lo menos yo miro dos cosas. Una de las cosas que miro es qué se vota y por supuesto cómo sale la votación. Y después trato de mirar o trato de deducir o de inferir de cómo se despliegan las fuerzas en el Congreso, qué significa eso políticamente. Porque también tiene, a ver, el hecho de que en sucesivas ocasiones a un gobierno que se supone que tiene entre un 40 y 45% de apoyo de la sociedad, le voten 2/3 en contra, algo debe querer decir de la conformación de la política o de la conformación de las opiniones que hay en el país. Primero, ahora vamos a hablar con Débora respecto de qué se votó y de cuáles fueron los resultados en la votación. Pero antes de hacer el detalle con ella, simplemente quiero hacer una referencia a qué se vota. Ayer se aprobó por 2/3, fue por 2/3, Débora, ¿no? La emergencia para el Garrahan y pediatría fue por 5, estuvo por encima 5 votos de los 2/3. Y financiamiento universitario quedó a medio voto, pero se redondea para arriba, a medio voto también de los 2/3. O sea, fue contundente el resultado. Claro, fue una y otra vez, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, a diferencia de lo que pasaba en el primer año de Milei, una y otra vez da resultados muy contundentes contra lo que el gobierno pretende. ¿Qué se discute acá? Y ayer se discutió la emergencia pediátrica. La emergencia pediátrica tiene un nombre propio, Hospital Garrahan. Nosotros estuvimos ahí, transmitimos desde ahí, hablamos con los trabajadores, sacamos testimonios permanentes de pacientes, trabajadores, chicos, que te cuentan cómo el Garrahan es un hospital pediátrico de referencia regional, no solamente para todo el país, donde la medicina es de tanta calidad que atienden a pacientes que son derivados de los centros privados más importantes del país. O sea, muchas veces cuando un chico tiene una enfermedad para la cual no hay respuesta en otros lados, ese chico termina en el Garrahan. Los testimonios de los padres respecto de lo que viven en el Garrahan son todos conmovedores. O sea, ahí pasa algo que es muy importante en formación de gente, muy importante en atención de familias que están desesperadas porque sus hijos tienen problemas de salud serios. Y el Garrahan, lo fuimos aprendiendo a partir de que se fue desencadenando la crisis, siempre necesita más presupuesto y más presupuesto porque es medicina de altísima calidad. O sea, siempre está en tensión eso. Pero lo que pasó en este año y medio fue realmente un proceso de ataque deliberado contra el Garrahan. A partir de ahí surge el proyecto de emergencia pediátrica y el Congreso lo vota por mayoría. En este caso le da media sanción, ¿no? Porque después tiene que tratarlo el Senado. Exactamente, no fue sancionado, fue aprobado. Claro, fue aprobado por 2/3 de los votos. ¿Alguien que sea buena persona puede votar en contra de eso? Porque uno puede decir, bueno, veamos cómo hacemos para discutir el presupuesto en general. Todo eso uno lo puede entender, pero alguien que sea buena persona puede votar en contra de financiar el Garrahan. Hay algo que es muy elemental y entonces cuando el gobierno responde, ahí están los degenerados fiscales, ahí están en la casta, ahí están los que son cómplices del pasado, etcétera, está dando una discusión que no tiene que ver con lo que es central en la discusión, que es la atención de los chicos. Entonces, según qué pienses vos del Garrahan y de la atención de los chicos, si el Estado debe financiarlo o no, ves distinto lo que pasa. Si vos crees que el Estado no debe financiar y no debe apoyar a los chicos que están enfermos, tal vez vos digas, ahí está la casta, ahí está el kirchnerismo y qué sé yo. En cambio, si vos crees que eso es algo muy importante para defender, lo que estás viendo del Congreso es algo que está bien. Por lo menos alguien en el aparato del Estado, no la justicia, no el Poder Ejecutivo, está mirando qué pasa con el Garrahan. La discusión sobre el kirchnerismo sí o kirchnerismo no se da en las elecciones. La discusión sobre el Garrahan se dio ayer y, por supuesto, la mayoría de la Libertad Avanza con sus aliados republicanos, y esto lo digo con ironía, del PRO, están votando en contra. Cuando vos agarrás, ayer hubo una discusión también sobre financiamiento universitario, que es la segunda media sanción que dio diputados. Cuando vos agarrás lo que está pasando en la universidad, pasa exactamente lo mismo. Tal vez sea un poco más complejo, pero lo mismo, una desfinanciación muy fuerte. Y ayer yo lo escuchaba, por ejemplo, a Martín Tetaz, y Martín Tetaz decía, la verdad que yo estudié gratis, pero de ahí me hice un profesional, y gracias a que soy profesional,
gano más plata y por lo tanto aporto más impuestos, y un profesional universitario le devuelve con impuestos a lo largo de su vida al Estado, no sé, dijo 7, 8, 10 veces de lo que le cuesta. Con lo cual, si las universidades estuvieran desfinanciadas o no contuvieran a la gente o no enseñaran como enseñan, muy probablemente haya menos generación de riqueza, menos impuestos y más déficit. Claro, hay que tener una mirada de país a largo plazo para hacer eso. Entonces, y todo lo que estamos discutiendo, por eso yo estoy diciendo que tanto con emergencia pediátrica, financiamiento universitario, jubilaciones, discapacidad, el Congreso está, por una vez, con todo el desprestigio que tiene la clase política, actuando como corresponde. O sea, está haciendo lo que, en algún lugar, porque por más que después el veto no se pueda rechazar, obliga a Milei a mostrarse una y otra vez como lo que es, como alguien que destruye al Estado desde adentro. No está peleando por el equilibrio fiscal, sino está buscando cómo hacer para, lo que dijo siempre, él nunca lo ocultó. Y frente a eso hay una organización que permite que no solamente le genere derrotas políticas, sino que además nos genera un espacio para que la sociedad, por lo menos un rato, hable de lo que está pasando en cada área, y de repente estos temas se instalan, porque actúan unos, porque actúan otros, etcétera, y obligan al gobierno a retroceder. A ver, son las 8:10 de la mañana. Lo segundo que uno ve en el Congreso y en todas estas cosas que pasan es una conformación de fuerzas que por un lado es mayoritaria, pero por otro lado no tiene expresión política. ¿Qué significa esto? Significa que cuando votan son muchísimos. Cuando piden el voto son pocos o son desorganizados. Yo estaba viendo, por ejemplo, los votos hay distintas agrupaciones centristas que se están armando, y después cuando vos lo ves en el Congreso, y la expresión de eso en el Congreso es débil, porque vos tenés de los 4 gobernadores o 5 que dijeron somos la fuerza federal, algunos diputados votan para acá, otros votan para allá. Vos ves que el gobierno los puede dividir, y probablemente si el gobierno gana las elecciones en octubre, los va a poder dividir más fácilmente. Vos ves la fuerza Somos que se presentó en la provincia de Buenos Aires con la idea de representar algo que no es ni el kirchnerismo ni la Libertad Avanza, y tampoco aparece eso, porque ya aparecen divisiones, no están de acuerdo con las listas, entonces se separan. No ves ni un liderazgo claro ni una conformación fuerte de un espacio centrista. Entonces, lo que en el Congreso aparecen alianzas a través de causas puntuales, en la política eso no se expresa, y entonces uno ve en eso la fortaleza política del gobierno, entre otras cosas. En cualquier caso, vamos a contar con Débora de Urrieta qué es lo que pasó ayer en el Congreso, en la Cámara de Diputados, parte por parte. Arranquemos, Débora, por donde vos quieras. Dale. Bueno, arranquemos por qué fue lo primero que se votó en una sesión que fue pedida por la oposición. Expliquemos esto primero en general. Todos los proyectos que se vienen tratando en el último tiempo, es lo que comentábamos ayer, es a raíz de que el Poder Ejecutivo por segundo año consecutivo decide no tener presupuesto. ¿Qué implica eso? Que el Poder Ejecutivo, en este caso Javier Milei, reparte las partidas presupuestarias de manera discrecional, y para mantener este famoso equilibrio fiscal, ¿qué hace? Va ajustando en distintos sectores. ¿En qué sectores plantean los trabajadores universitarios del Garrahan y la oposición viene ajustando Javier Milei? Es, por ejemplo, en las universidades y en el Garrahan, así como también en discapacidad, jubilaciones y demás. Bueno, ayer tuvimos el capítulo universidades y el capítulo Garrahan. ¿Qué se votó ayer? Con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, el proyecto de ley de financiamiento universitario, que a grandes rasgos lo que busca es aumentar las partidas presupuestarias para las universidades, también para los salarios docentes, y como estamos todos, ya todos damos por hecho que el presidente viene pisando las paritarias, que cada 2 meses se actualicen los salarios a raíz del IPC. ¿Qué pasa? Es medio polémico que el Congreso se meta en cuestiones paritarias, ¿no? Pero bueno, es una respuesta que el Poder Ejecutivo se desentiende de este y otros temas. Bueno, algunos datitos a tener en cuenta, porque es lo que vos decís. No solo hay que mirar el proyecto que se vota, sino cómo actúan los diferentes sectores de la política. Recordemos que hoy es 7, hoy es el plazo para presentar las alianzas electorales de cara a las elecciones nacionales. Te pongo un ejemplo, cómo se vio esto reflejado ayer. Los diputados de la UCR que responden a Alfredo Cornejo, que son Pamela Verasay y Lisandro Nieri, así como también Germán Cipollini, que responde al gobernador de Chaco, casualmente se ausentaron al momento de la votación.
Los 3 el año pasado habían votado en contra del veto a la ley de financiamiento universitario, pues recordemos que esta es la segunda vez que el Congreso avanza. Bueno, entonces no queda más que pensar, para justo los 2 diputados que responden a los gobernadores que sellaron alianzas electorales se ausentan. Bueno, para poner unas cositas. Y después hubo algunos diputados del PRO que se abstuvieron, como por ejemplo Germana Figueroa Casas. Ella es diputada del PRO, macrista, es docente ella, y ella estaba previsto que ella encabezara o estuviese en los primeros lugares de las listas a diputada, y resulta que va a ir, todo indica, Gisela Scaglia, que es la vice de Puyaro. Entonces, bueno, uno puede pensar, entre las diferencias que hay con la Libertad Avanza y encima que queda fuera de la lista, ahí lo vimos reflejado. Exactamente. Por otro lado, se votó la emergencia en pediatría, que todos ponemos, si querés, el foco en el Garrahan, pero esto va para 10 instituciones pediátricas a nivel nacional. Recordemos que en el caso del Garrahan, el 80% del presupuesto depende de Nación, que también se plantea con esta ley ampliar las partidas presupuestarias para la compra de insumos, obras o lo que fuere que necesite el hospital, pero también, lo más importante, para lo que tiene que ver con el salario de los trabajadores. Porque ¿qué dice Casa Rosada? Nosotros ya resolvimos la cuestión salarial. Bueno, ¿qué te dicen los trabajadores del Garrahan? Que vienen teniendo una pérdida del poder adquisitivo real del 54% desde el 2023 a la fecha. Entonces, ahí está el principal foco. ¿Qué viene pasando a raíz de esta pérdida en los salarios de los trabajadores? Que muchos profesionales se están yendo. Es alarmante el número. ¿Por qué? Porque obviamente te pagan mucho mejor en el sector privado y es gente súper formada. Entonces, estas son algunas de las consecuencias que viene trayendo. Un datito de color: María Eugenia Vidal votó a favor de la emergencia en pediatría, justamente cuando todos nos noticiamos que finalmente se concretó la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, y ella decide no sumarse. También votaron otros a favor del PRO, como Álvaro González, que siempre se despega de su bloque, hay algo, ¿no? que a mí me impresiona, que es que se repite mucho en la discusión dentro del Congreso sobre las comisiones que no se abren. Por ejemplo, una cosa que se le acusa a una diputada que se llama Orozco. Sí, Emilia Orozco. Emilia Orozco, que es la Libertad Avanza salteña, que no abre nunca la Comisión de Libertad de Prensa. Entonces, toda la discusión sobre las agresiones de Milei al periodismo no se puede tratar en el Congreso porque ella tabica de esa manera. Después, hay en el Senado. Me acuerdo que cuando se aprobó discapacidad y jubilaciones, una de las discusiones que había era si correspondía a la sesión, porque no había habido dictamen de comisión. Y entonces la discusión era: no hay dictamen de comisión porque ustedes no abren la comisión, en el caso es presupuesto en el Senado, ¿no? Exactamente, Ezequiel Atauche, libertario. Claro, y ahora en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pasa lo mismo que en la comisión que preside Spert, que es la de presupuesto de la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, te lo voy a resumir en diputados puntualmente. Nos lo decía el otro día Daniel Arroyo. Vos querés caminar 200 pasos y tenés que hacer 800 pasos para avanzar con una ley. Porque ¿qué pasa? Se supone que las comisiones se deben reunir de manera frecuente para tratar los distintos proyectos de ley que los diputados presentan, que de acuerdo al tema, se distribuyen por las comisiones competentes, ¿no? ¿Qué hace José Luis Espert o Emilia Orozco? No abren las comisiones. ¿Por qué? Porque son los presidentes, entonces definen la agenda, pero saben que si abren la comisión se arriesgan a que o se expongan temas sensibles de mínima, y de máxima que salgan dictámenes. Entonces después, cuando llevas los temas al recinto, necesitas mayoría simple. ¿Qué hace? No abren las comisiones. Entonces, ¿qué tiene que hacer la oposición? Llamar a una sesión, votar un emplazamiento, esto es, ponerle día y hora para que la comisión sí o sí se tenga que reunir. Entonces tiene que hacer una sesión para forzar a la comisión, después reuniones de comisión, se dictamina, después otra sesión, después ni hablar que va al Senado, después Milei lo veta y volvemos a empezar. O sea, es todo muy trabajoso, y justamente también lo que pasó ayer, que uno podría poner la lupa en cómo se comportaron estos gobernadores que vos decías que se presentaron con el eslogan del grito federal, que más que grito lo que hicieron ayer fue medio un susurro, porque quedaron a medias. ¿Qué pasa? Cuando arrancó la sesión, ¿qué hicieron? Convocaron a las comisiones de presupuesto y de energía para tratar los 2 proyectos de ley que impulsan los gobernadores, que buscan un mayor reparto de fondos para las provincias. Por un lado, a partir de la coparticipación de los ATN, que son los aportes del Tesoro Nacional, que son esos fondos que el Ejecutivo históricamente reparte de manera discrecional, y después lo que tiene que ver con lo que se recauda con el impuesto al combustible, que a unos fideicomisos, casualmente, que no son cajas negras de la política, eso como todos los que cerraron,
pero en vez del Poder Ejecutivo repartirlos, se los queda para sí. Los gobernadores dicen, dame esa guita y yo hago obras con esa plata. Bueno, ayer, ¿qué hizo el gobierno? Convocó a las comisiones, pero la oposición igual votó los emplazamientos porque dice, vos me estás llamando a reunir a la comisión, pero nosotros cuando votamos un emplazamiento forzamos a que se reúna y le ponemos... trata ese tema. Y le ponemos un plazo a la firma del dictamen. Entonces, ellos dicen, no sé, el 30 de agosto. Y la comisión está obligada a hacerlo. La comisión está obligada a hacerlo, entonces ahí Esper no tiene alternativa. Muy bien, lo que estamos contando es un poquito cómo una sociedad, a través de sus representantes, o cómo los representantes de una sociedad, por una vez, están expresando algo que a muchísima gente le genera, le estremece, le genera perplejidad, que es un proceso de abandono del Estado de áreas muy sensibles que la Argentina no importara quién gobernara, con qué línea, nunca abandonó. El Garrahan nunca fue abandonado desde la década del 80 cuando se fundó, y ahora sí está siendo abandonado. ¿Querés decir una última cosa? Sí, que también se rechazaron, esto también tiene que pasar por Senado, los decretos delegados que firmó Milei gracias a la ley bases que le dio facultades delegadas, con lo que tenía que ver con la intervención en el INTI y en el INTA, así como también el que disolvía Vialidad Nacional y otros decretos. Así que también fue otra derrota, si querés, para el Poder Ejecutivo. Así que todo esto, recordemos, ahora pasa al Senado. O sea, la película sigue. Muy bien, 8:20 minutos de la mañana. A ver, todo esto se está desarrollando en un contexto que, como dijo Débora recién, en el día de hoy se presentan las alianzas y en los próximos días se presentan las candidaturas. ¿Por qué es importante la presentación de las alianzas? Porque está reflejando un proceso que se fue dando en los últimos tiempos en el país, que es la confluencia, lo que primero era la confluencia y luego ya la sumisión completa de todo lo que usualmente se conoce como la centro-ultraderecha en una sola alianza. Lo que ha ocurrido es que cuando surge Milei surge como una fuerza marginal, pero en un momento se empieza a mostrar que en las encuestas va creciendo. Y eso genera mucha tensión en el PRO, porque en el PRO se dan cuenta que por derecha le está apareciendo alguien que les quita votos. Entonces lo primero que intenta el PRO es tratar de absorberlo. No todo el PRO, Rodríguez Larreta resistía eso, Macri lo recibía, le hacía guiños, etc. Y Patricia Bullrich se tira de cabeza. Patricia Bullrich es la primera que uno dice, ¿cómo? Una mina que viene de la democracia va a estar aliado con alguien que dice no creo en la democracia. Ella rápidamente ve que hay votos ahí y se tira. Hay ya sobre el comienzo del segundo año de la pandemia, el 2021, hay un acto en Plaza de Mayo donde aparece de un lado Milei, de otro lado Patricia Bullrich, y se juntan y hablan un poco entre ellos y se tiran líneas. Antes de eso, Milei venía diciendo que los del PRO eran igual que los kirchneristas, que subían impuestos, que eran blandos, que no... pero Patricia Bullrich ve los votos ahí. Además los ve en las marchas anticuarentena, entonces empieza a moverse. La primera que empieza a moverse es Patricia Bullrich. El PRO se divide brutalmente por el egoísmo de Macri, que es incapaz, o por la incapacidad de liderazgo, que es incapaz de juntar a Patricia Bullrich y a Larreta en el mismo proceso. Y entonces, en esa división, la interna es terrible y se van debilitando mutuamente todo el tiempo mientras Milei va conformando una fuerza. Esta historia, donde se suponía que el PRO iba a ser el que finalmente llegara al poder porque iba a terminar en un balotaje con Milei, esta historia se termina el día de las PASO, donde Milei saca más votos que Larreta y Bullrich juntos. Y entonces ahí vos te das cuenta que el que va a llegar al balotaje es Milei y no Bullrich. Y se acentúa el día mismo que Milei entra al balotaje segundo detrás de Massa, y Bullrich dice ese día, yo no voy a bancar el populismo, y gira claramente hacia Milei. Y entonces ahí se produce una especie de alianza pre-balotaje, donde el 30% de Milei más el 26% de Bullrich termina en un 56%. Todo lo que votó al PRO en la primera vuelta, vota Milei en la segunda vuelta, y eso explica el triunfo. Y a partir de ahí el PRO no sabe qué hacer, porque Macri pide una alianza, pide a los gritos una alianza, y Milei dice, acá hay un solo jefe, soy yo, y lo baila. A ver, el baile que Milei le pegó a Macri en estos meses fue terrible. Lo invita a reuniones, lo deja parado en algunas reuniones, lo deja fuera del recinto en algunas reuniones. Macri empieza a decir, bueno, tiene un entorno, Milei banca el entorno, pero después habla de él como el presi, y lo va exterminando a medida que... Y la batalla final fue en la capital, en la elección para legisladores locales, donde el PRO le duplica los votos Perdón, la Libertad Avanza duplica los votos del PRO.
El PRO en todo este tiempo tenía obviamente un dilema, qué hacer con su identidad. Ese dilema es lo resuelven los primos Macri de una manera muy triste, porque dicen, nosotros no tenemos identidad, nosotros tenemos cargos. Entonces nosotros lo que queremos es que la Libertad Avanza nos dé cargos, no nos importa ser lo que éramos. Nosotros fuimos una fuerza de resistencia al kirchnerismo, combatimos el kirchnerismo, fuimos de alternativa, porque decíamos que éramos liberales, que defendíamos, qué sé yo, que no hubiera agresiones al periodismo, que hubiera respeto al Congreso, que no hubiera, no sé, desprecio hacia las minorías sexuales, etcétera. Nosotros, diría alguien del PRO, con Laje o Márquez o toda esa banda no tenemos nada que ver. Bueno, de repente empezaron a tener que ver, ¿por qué? Porque pedían cargos, y Milei se dio cuenta que estaban para pedir cargos. Y entonces, una vez que llega, ya sin identidad, derrotados en la capital, se sientan y Milei les dice, Karina Milei en este caso, ¿quieren sumarse? No hay ningún problema. Bajo el nombre de la Libertad Avanza, con los cargos que nosotros le demos, y en los cargos que nosotros le demos, los nombres que nosotros elijamos. Y entonces el PRO queda pero totalmente sin identidad, y esto que se está dando en la capital y en la provincia de Buenos Aires se empieza a dar en otros lugares, por ejemplo en Mendoza con Cornejo, por ejemplo en el Chaco con Esdero, por ejemplo en Entre Ríos con Frigerio. Y aquí que de repente Milei ya es el líder indiscutido, no de una alianza de dos partidos, sino una fuerza de derecha extrema por momentos, en la cual todos los diputados, o casi todos los legisladores, dirigentes políticos, que se supone que eran liberales, van detrás. Un ex PRO, Pablo Abeluto, lo resumió, van, yo no uso la palabra fascismo, pero él sí, van con el fascismo a cambio de 2 diputaditos. Y básicamente es una descripción bastante clara, o sea, pierden completamente la identidad, van detrás de Laje, de Márquez, de la derecha FES, de la derecha Diario, de toda esa cosa, de Carajo, del Gordodán, por 2 diputaditos. Y entonces empiezan a aceptar una escala de valores. Ahora, ese proyecto que estoy viendo, esa alianza, es una alianza exitosa. Es decir, va a ser exitosa en las próximas elecciones, por distintas razones. Con lo cual, lo que estoy contando es la conformación de la fuerza hegemónica de la Argentina en este momento, que obviamente expresa valores que son muy lejanos a los nuestros, y veremos cómo evoluciona. Pero es un momento del país muy fuerte en eso políticamente. Lo que se vio ayer en el Congreso, tal vez sea una foto que vamos a ver de acá a diciembre varias veces más, pero desde diciembre en adelante algunas veces menos. ¿Por qué? Porque en el Senado, por ejemplo, la Libertad Avanza va a tener mucha más fuerza, la oposición va a tener menos fuerza, y entonces rechazar un veto en el Senado va a ser muy, muy difícil después de las elecciones que vienen, o de la asunción de los nuevos legisladores. A ver, datos económicos, el dólar se está calmando, y si el dólar se está calmando, probablemente eso atenúa el impacto sobre precios de la devaluación que se produjo en la semana pasada. Como decíamos, en el momento más álgido de la subida del dólar, el otro día nosotros contábamos que la mayoría de las consultoras estaban viendo que tal vez ahora el dólar rebote contra el techo y baje un poquito, y eso es lo que está ocurriendo, eso que dice del futuro de la economía, y no dice mucho, pero dice que cada vez que aparece una sensación de desborde, en un momento se contiene. Y esto es lo que pasó este año. Hay distintas visiones de por qué esto se contiene. El gobierno te va a decir por qué hay equilibrio fiscal, y tal vez algo de razón tenga. Otras personas, como yo, te dirían porque cada vez que hay un problema llega guita del fondo, y cuando llega guita del fondo, los que invierten en dólares se dan cuenta que el gobierno tiene plata para frenar esa subida, y entonces venden dólares y se van al carry trade. El otro dato que aparece es un dato que publica hoy La Nación en tapa, de una consultora Exquanti, que hizo un relevamiento de cómo está el empleo en el país, que va más allá de los últimos datos, sino que compara, no sé, los últimos 15 años, y es muy impresionante el crecimiento del empleo informal. La Argentina solía ser un país donde una persona conseguía empleo, y ese empleo no solamente estaba bien pago, sino que además era en relación de dependencia. En relación de dependencia significaba que si te enfermabas te pagaban el sueldo igual, que si te tomabas vacaciones te pagaban el sueldo igual, que si te despedían te daba una indemnización que te permitía algunos meses de respiro, pero que además, como había laburo, te contrataban rápidamente y esa indemnización te servía. En las últimas décadas la Argentina se transformó en otra cosa, y uno ve en estos datos que hubo 6,2 millones de trabajadores formales en el 2011, y 14 años después hay 6,2 millones de trabajadores formales. No creció un puesto,
Y lo que sí crece es el trabajo informal. ¿Qué significa el trabajo informal? Si vos querés, se resume con el chofer de Uber. El chofer de Uber, si no labura, no cobra. El chofer de Uber, si se va de vacaciones, no cobra. O sea, si tuviera que tomarse, como en la vieja época argentina, un mes de vacaciones, que eso ya casi desapareció, ese mes de vacaciones lo cobraría 11 por año. Aguinaldo no cobra. Si alguien lo despide, no cobra porque no es empleado de nadie. Y eso pasa con Uber, pasa con los chicos de mensajería que llevan cosas de acá para atrás, de acá para allá, y con montones y montones de trabajo que vos decís, ¿qué crece? El laburo autónomo, el laburo negro, el laburo, etcétera, crece o mantiene eso la fuerza laboral, evita que haya más desocupación y está diciendo, en el último año subió 2%. En la década del 90, una cosa que siempre se discutía en el kirchnerismo era que había 35% más o menos de fuerza laboral que no era en relación de dependencia o que era en negro. Ahora está en el 42 eso, subiendo, 42 o 44. O sea, vos tenés la mayoría de fuerza laboral peleándola día a día sin red, porque básicamente lo que hacía el trabajo formal lo que te da es red, la sensación de que vos tenés algo de proyección, no es que día a día, si te enfermas cobrás, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, en la agenda informativa aparecen dos casos que son muy humanos y que son además también muy políticos. El primer caso es el de Julieta Prandi. Julieta Prandi, claro, uno cuando piensa en estos casos decís, bueno, tal vez sean casos familiares, casos individuales. Ayer hizo una cobertura espectacular, Gustavo, sobre el caso de Julieta Prandi, porque conoce muy, muy de cerca la historia de esta estrella de la televisión que era abusada, golpeada, amenazada por su marido. Y lo desgarrador que fue esa ruptura después de años de sufrimiento, porque se quedó sin un mango. Entonces de repente fue a un dos ambiente que le prestó un amigo con dos chicos y gracias a Rosín, que le dio laburo en la Peña del Morphy, empezó a rehacerse, pero rehacerse en medio de un desgarro personal terrible y una desesperación muy fuerte porque todo su mundo se había roto. Ayer empezó el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido, pero a mí me parece que, ¿cómo se llama? Me parece que está bien verlo desde el punto de vista del sufrimiento individual, pero cuando mucha gente escucha, sabe que no es individual. Y sabe que en la Argentina hubo una batalla cultural para que estos casos sean escuchados. Y sabe que tal vez el gobierno, con muchas cosas que hace, esté en contra de los logros de esa batalla cultural para que las mujeres golpeadas, abusadas, sean escuchadas. Con lo cual, es un caso individual en un contexto social determinado. Julieta Prandi ayer habló del tema y dijo esto, fuera del juzgado, ¿no? Dale. ¿Cuál es tu mensaje para las millones de mujeres o miles de mujeres que pueden estar atravesando por situación? ¿Cuál es tu mensaje para las mujeres que pueden estar atravesando por una situación similar y no se atreven a denunciar a su pareja, digamos, por temor, por miedo? Porque en la misma comisaría a veces te mandan de vuelta a tu casa, por eso no se atreven, porque saben que no reciben respuesta. ¿Te pasó a vos? Eso también es un poco lo que quiero decir. ¿Te pasó a vos en primera instancia? Por supuesto. ¿Pensaste que no te iban a escuchar? Por supuesto, he visto mujeres que volvían de la comisaría a su casa y le decían, ya está, ya se le pasó la borrachera a tu marido, volvé. Y la volvían a cagar a trompadas. ¿No, Julieta, ahora? No sé si son otros tiempos, yo tengo la esperanza de que sí, de que empecemos a abrir un poquito esa puerta, porque las mujeres tenemos todas las de perder en esta. A las que nos matan es a nosotros. Es muy impresionante escuchar a Julieta Prandi decir estas cosas, porque no está hablando solo de su caso, está hablando de cuestiones de poder muy fuerte. La comisaría a la que vas a denunciar te dice, ya se le pasó la borrachera, volvé, y las cagaban a trompadas de vuelta. Y esto, esto es muy bueno cuando dice, son otros tiempos, dice, no sé si son otros tiempos. Y claro, eran otros tiempos, hasta que llega al poder un grupo de gente que está diciendo, bueno, esto se terminó, basta de darle apoyo económico. Por ejemplo, había un programa que se llamaba Acompañar, que era, tendía una red de apoyo a las mujeres que se iban cuando el marido las golpeaba. Una red de apoyo que era mínima, pero era una escucha, una atención psicológica, una bolsa de trabajo, un pequeño apoyo económico durante unos meses. Eso se destruyó. Y entonces cuando una mujer está pensando, tiene 2 hijos, ¿y qué hago? ¿Voy a la calle? ¿No tengo dónde ir? Bueno, hay estados que los acompañan y estados que no. No sé si ya me quería decir algo de esto. No, que me parece muy doloroso. Incluso estas audiencias, como decía Gustavo, van a continuar. Y también el proceso, ¿no?, que va a atravesar después de todo lo vivido. Ayer declaró Julieta que pidió no ver a esta persona, a su ex marido. Estaban separados, creo, por un biombo, por algún elemento así.
así, y la verdad que es súper, súper doloroso escucharla y, como vos decís, digamos, pensar en todas las situaciones que se dan en simultáneo, ¿no? En el día de hoy, ayer, mañana y lo que va a seguir sucediendo. Hay otro caso que me conmovió y me interesó mucho, que es el caso de Catalina Maluendes. Catalina Maluendes fue entrevistada por María Ayuso, que es una gran periodista de La Nación, y contó lo que le pasó en su adolescencia, cuando ella a un novio que tenía le mandó fotos, no sé si desnudas o donde se exponía demasiado. Y este chico las viralizó, las empezó a compartir y se fue compartiendo, y ella vivió una historia de terror. Y otra vez donde nadie la escuchaba, porque ella decía, si yo le contaba a mi papá se enojaba, en la escuela no se podía contar, y vivió una cuestión de horror. Escuchala un cachito. Yo le envié fotos bastante íntimas a un chico que me gustaba un montón. Tenía 14, 15 años. Entonces en ese momento ese chico que me gustaba le saca captura diciendo que era solo para mí, quédate tranquila. Ese chico formaba parte de un club bastante importante de La Plata y lo fue viralizando, y se fue mandando, y gente que ni conocía o gente justamente que no sabía su identidad porque no la mostraba. Me mandaba mis propias fotos como diciendo la tengo, qué linda que estás, o hombres muy grandes. ¿Qué tipos de mensajes te llegaban, Cata? Mensajes fuertes para una nena de 14 años, hasta puteadas que ni siquiera sabía el significado de eso. Y que hasta el día de hoy digo, wow, ¿cómo le puedes decir eso a una chica de 14 años? Fue una época bastante fuerte. Lo digo así porque fue algo que tuve que atravesar sola, porque en ese momento no se hablaba y no había espacios, ni escolares, ni nada. Entonces, si se lo decías a tus papás, sabías que se iban a enojar, y si se lo decías a una preceptora o un profesor, no se podían hacer cargo, porque también hasta el día de hoy lo que pasa en la era digital es por afuera de los colegios, por afuera de las aulas. Me daba cuenta que era algo que estábamos pasando varias, porque me enteraba de otra chica que se le viralizaban las fotos y veía los comentarios y cómo se hablaba de eso en el aula o cómo eso se terminaba pasando en redes. 8:35, la nota es bárbara, es muy interesante para ver un fenómeno, y también uno dice podría ser individual, pero es político, porque depende cómo una sociedad escucha eso, atiende eso, o cómo una sociedad se cierra frente al tema. Sí, de hecho hay algunos proyectos de ley que buscan penalizar esto, porque una cosa es que vos te saques una foto o le des consentimiento, se la pases a tu pareja o lo que fuera, pero vos no le estás dando el consentimiento para que la divulgue. Entonces, de alguna manera, penalizar eso. Y por otro lado, también hay proyectos de ley para en los colegios enseñar a los chicos a usar las redes sociales, a que tomen dimensión de las implicancias que tiene sacarte una foto, que se la compartís a alguien y después de ahí ya no sos más dueño de esa foto. Yami, vos tenés una historia para contar también. Sí, porque hace unos meses, exactamente 3 meses, sucedía una noticia donde daba cuenta que se habían encontrado huesos en una casa de Cerati. Ese era el título. Y finalmente, después de estos meses, le dan con la identidad de esa persona, de esos huesos encontrados en esta casa de Cerati. Te voy a contar más o menos, te relato lo que sucedió. Hace 3 meses, obreros realizaban excavaciones en la propiedad que habitó Cerati en Coglan. Esto fue en la avenida Congreso al 3700. Era exactamente la propiedad de Cerati, sí, pertenecía a él. Sí, lo que iban a hacer era una demolición. Entonces, en ese momento, cuando realizaban las excavaciones, lo que pasa es que el terreno lindero se desprende junto a la medianera. Ahí descubren un cadáver dentro de una fosa, abajo de la medianera. La fosa era bastante chica, dicen en los relatos, de 40 centímetros de profundidad, 60 de ancho y 120 de largo, para que te des más o menos una dimensión. Después, ¿qué pasan? Los obreros, ¿qué hacen? Avisan a la policía. Uh-huh. Llega la policía, el gabinete científico, bueno, realizan toda la labor forense, digamos, y recolectan pruebas. Se llevan 6 sobres de madera que tienen huesos, que tienen algunas telas que podrían ser ropa de esa persona que encontraron. Y hay una particularidad que tiene con un dije que aparentemente encontraron, un dije japonés, digamos, una moneda japonesa, y aparte una parte de un reloj Casio, esos relojes calculadoras que se utilizaban en la década de los 80, 90. O sea, está ahí el cadáver hace mucho tiempo. Hace muchísimo tiempo. Determinan después, con análisis forense y demás, trabaja también el equipo argentino de antropología forense, que era de sexo masculino, de entre 15 y 19 años, y que el cuerpo presentaba algunas lesiones en las costillas y también en el fémur izquierdo. No se sabe si fue al momento de la muerte o fueron posterior, digamos, no se sabe nada sobre ese momento. Bueno, extraen ADN. Pero ¿qué sucede? No tenían con quién cotejarlo. Hasta que, pasado las semanas, aparece un hombre que dice que su tío
había desaparecido más o menos en esa época. Usaba ese reloj. Que había situaciones similares, que de repente desapareció su tío, que era un chico joven por las características que daban y que bueno, que podía ser él. Bueno, ahí es cuando cuenta también este joven que sus abuelos no pararon de buscarlo toda la vida. De hecho, el abuelo muere buscándolo. Y bueno, finalmente cotejan con la madre, con la abuela, y da positivo. Entonces ahí se descubre que la identidad es de este chico, un chico que se llamaba Diego. Que era un chico que desapareció. Desapareció. 16 años, era buscado desde el año 1984, había desaparecido el 26 de julio del 84, o sea, hace 41 años atrás. Y ahora lo que hay que determinar son las causas de la muerte. ¿Qué fue lo que le pasó? Vamos a escuchar a su hermano, al hermano de Diego, de esta persona que ahora identifican. Debe ser un tipo de ¿qué edad ahora? Y más o menos 50 años, 50 y pico de años. Pero escuchá, tenía 10 cuando desapareció su hermano. Sí. Y no supo nunca más de él. Nunca más nada. Y de repente en la excavación de una obra aparece un cadáver con un reloj hace Casio, 3 meses. Claro, y lo identifican y aparece su hermano. Exactamente así. Javier Fernández, vamos a escucharlo. A ver. Lo que quieras decir en este momento. Justicia, necesito justicia por mi hermano, por mi papá que se murió buscándolo, por mi mamá, mi hermana, yo. Justicia. 15 años tenía. ¿Qué hizo? No me entra en la cabeza nadie. Era bueno, jugaba en excursio, iba al colegio, amigos. Un pibe de 15 años. Yo tenía 10 años nada más. Era chiquito y iba... Cuando él se fue de acá, que se fue comiendo una mandarina, le dijo a mi mamá, voy a la casa de tal, y me voy al colegio. Por suerte mi madre tiene fuerza, quiere saber la verdad, necesitamos justicia. Por Diego, por mi papá, mi hermana, toda la familia. Necesitamos justicia, ¿por qué? Nada más, estamos mal. 41 años, es como decís vos, un accidente, mi papá lo atropellaron ahí en Congreso y Galván, una camioneta, bueno, fue un accidente, esto, 41 años, de nada. De nada. ¿Sabés qué pensaba? Increíble. Pensaba dos cosas. Pensaba, por un lado, el detalle de la mandarina. Sí. Lo importante era el relato de su familia, pero se fue comiendo la mandarina y nunca más apareció. Y después el padre, mi papá murió buscándolo. Y después hay veces, viste, que lo pensaba también con la familia Yankelevich la vez pasada. Hay veces que el destino se ensaña con una familia. Que vos decís, ¿pero por qué? El chico desaparece y el padre muere porque lo atropella una camioneta, o sea, un tipo que muere joven. Entonces, toda la sensación es terrible y nada, la ausencia esa en una familia que de repente... Una parte no sabes qué pasó. Yo cuando Lu me contaba, o vos me contabas la historia hoy en la mañana, pensaba, hace 40 años que tendrá que ver con la dictadura. Y nada, me decían, no, es alguien que desapareció por otra vía. Claro. Porque la palabra desaparecido a uno, sobre todo si vos decís hace 40 años, te remite a ese momento, que también te permite pensar qué pasaba en las familias donde de repente un hijo desaparecía y no volvía nunca más. Bueno, te voy a decir a propósito del audio que escuchamos y lo que estás relatando, es que era un futbolista juvenil de Excursionistas, como dijo su hermano, y Excursionistas publicó a través de sus redes un comunicado que dice que expresa su dolor y estupor y tristeza por las noticias acerca de Diego Fernández Lima, quien fue futbolista de nuestra institución al momento de la desaparición. Enviamos nuestras condolencias y un fuerte abrazo a toda la familia y deseamos que su alma finalmente pueda descansar en paz. Y comparten en el mismo posteo unas palabras del histórico dirigente y socio vitalicio quien expresara en aquel momento unas líneas al momento de la desaparición de este joven. La verdad que el caso es estremecedor. 42 minutos pasaron de las 8 de la mañana. A nivel internacional, lo que está esperando el mundo en este momento es un encuentro entre Trump y Putin. Ustedes saben que desde que llegó Trump al gobierno, entre las cosas que planteó es que tenía que terminar la guerra entre Rusia y Ucrania, que tenía que hacer un acuerdo como fuera, pero tenía que haber un acuerdo. No había mucha intención de hacer un acuerdo. Es un acuerdo muy difícil porque ha muerto mucha gente, sobre todo civiles del lado ucraniano. Entonces, para la conducción Zelensky y quienes conducen a Ucrania, es muy difícil explicarle a la población que después de tanto sufrimiento hacen un acuerdo que entrega gran parte de su territorio a Rusia. Ahora, al mismo tiempo, es un dilema porque la guerra sigue matando civiles, entonces hay una situación ahí como muy dolorosa, muy crítica, muy trágica, y después está Putin haciendo valer su rol de potencia regional, que está dispuesto a invadir y a ocupar y a matar a quien sea con tal de expandir Rusia más allá de sus fronteras.
Trump se propone buscar o forzar un acuerdo en ese contexto, viene fracasando, pero bueno, Trump asumió recién en enero, parece hace un siglo, pero asumió recién en enero, y el mundo está mirando esa cumbre, como está mirando también los efectos de los conflictos arancelarios que sigue habiendo entre Trump y los principales países de la región. Países del mundo, quiero decir, porque por ejemplo la India en Asia, por ejemplo Brasil aquí en América Latina. 44 minutos pasaron de las 8 de la mañana, y qué iba a decir yo, que es el momento que ya